Muy buenas noches con los que han decidido acompañarnos en una noche más de este tu canal. Recuerden que por aquí estamos subiendo contenido nuevo por lo menos 2 veces a la semana. Así que si tú disfrutas de este tipo de contenido, pues te invito a que te suscribas al canal. Dicho esto, no me queda más que iniciar con el relato de esta noche. Hace tiempo, cuando mi hija todavía era solo una niña, nos sucedió algo que nos marcaría para el resto de nuestras vidas. Nuestra vida era como la de cualquier persona, hasta que un día mi hija encontró una muñeca de regreso del colegio. Así empezó todo. Al verla le pregunté de quién era eso, a lo que ella me respondió: me la encontré, mamá, me la encontré en la calle, yo la tomé en mis manos. Esa espantosa muñeca pesaba más de lo normal, pero aún así dejé que mi hija la conservara. Ella se encariñó mucho con aquella muñeca. Ella la ponía en la almohada de su cama. Desde que llegó, había escuchado cosas extrañas en la casa. Era como si una persona pesada se paseara por toda la casa. Una tarde, mientras yo hacía el aseo en el cuarto de mi hija, vi que la había dejado debajo de su almohada. Cuando yo moví la cama del lugar, la muñeca cayó al suelo, quebrándose una parte del rostro. De esa muñeca cayó una ceniza extraña. Tomé la muñeca y la verdad es que dudé en repararla, pero al final lo hice por mi hija. La terminé reparando. Mi hija no se dio cuenta de eso. Esa noche escuché sonidos más fuertes en la habitación de mi hija. Por muchas noches había estado escuchando algo así, pero nunca me atreví a ir a revisar. Hasta esa noche fui a averiguar cuál era la razón de tal sonido, y conforme me iba acercando a la habitación, escuché como una persona susurraba una canción de cuna. Abrí la puerta lentamente y observé a una anciana que dormía con mi hija. Esa cosa la estaba abrazando. Corrí rápidamente hacia mi hija y la tomé. Ella, asustada, me preguntó que qué había pasado, pero cuando volví a ver a la cama, ahí no había nadie. Yo le respondí a mi hija muy confundida: nada, hija, nada, solo vuélvete a dormir. Me imaginé que solo tal vez era mi imaginación, así que fui de vuelta a mi habitación, aún pensando lo que había visto. Y al entrar a mi habitación, vi una figura misteriosa que estaba sentada en el piso con una vela encendida. Era la anciana y estaba jugando con la muñeca. Ella me miró y tenía los ojos completamente blancos, como ensangrentados, y me preguntó con una voz demasiado terrorífica: ¿quieres jugar? Me quedé helada sin poder moverme. No me salía palabra alguna. Ella volteó su mirada y poco a poco fue desvaneciéndose. La vela se apagó y en el suelo solo quedó la muñeca de mi hija. Al día siguiente, sin pensarlo, decidí tirar la muñeca a la basura. Durante un tiempo, mi hija me preguntaba qué había pasado con su muñeca. Yo le respondía que esta estaba guardada para cuando ella sea más grande. Esa fue una etapa de nuestra vida. Y aquí empieza otra. Con el pasar del tiempo, mi hija fue olvidando aquella muñeca. Años después, cuando mi hija había cumplido 18 años, sucedió algo más. Una noche, mientras todo transcurría tranquilamente, mi hija subió a su habitación después de una larga fiesta de su cumpleaños. Ya eran cerca de las 3 de la madrugada. Subí para despedirme de ella e irme a dormir. Al llegar, la vi en total oscuridad. Ella estaba parada en la ventana viendo hacia afuera. Me acerqué a ella y ella me dijo: mamá, pensé que lo olvidarías. Yo le pregunté de qué me hablaba. Cuando ella se dio la vuelta nuevamente, me quedé sin palabras y sin poder moverme, ya que ella sostenía aquella muñeca en los brazos, con una sonrisa bastante macabra. No sé por qué, pero nuevamente me preguntó: ¿quieres jugar? En ese momento me desmayé. Al día siguiente, mi hija me preguntó qué me había pasado.
Muy asustada y confundida le dije, la muñeca. Ella me mostró la muñeca, algo confundida. Fue entonces cuando le conté la verdad sobre todo lo que sucedió y comenzamos a investigar de dónde provenía esta muñeca, cuál era su historia. Después de rebuscar información por todos lados, logramos encontrar algunas pistas de dónde pudo venir esa muñeca o qué era eso. Esa muñeca le pertenecía a una anciana bruja, decía la gente. Ella fue quemada y enterrada junto a su muñeca. En una imagen que logramos encontrar, se veía muy bien aquella muñeca en las manos de esa mujer. Se dice que de alguna manera esa bruja logró transferir su alma a esa muñeca para que su espíritu pueda buscar a gente que pueda atormentar, ya que si ella encuentra un cuerpo en el que pueda reposar, esa persona sería poseída por la bruja. Los últimos días habían sido espantosos, así que para salir de eso le propuse a mi hija salir de la casa. Había un lugar en el campo al cual siempre habíamos querido ir juntas, y como estaba la situación en la casa, pues creímos que no habría mejor oportunidad para realizar ese viaje. Esa misma tarde salimos de la casa llevando solamente lo necesario. Lo único que queríamos era salir de esa casa, así que salimos solamente llevando algunas maletas. El lugar mencionado estaba un par de horas, así que llegaríamos al anochecer. Para llegar al lugar había un tramo de empedrado. A un lado de la calle había una quebrada bastante grande, donde por cierto no había alumbrado. Después de lo que habíamos vivido, no era poco el miedo que teníamos las dos a la oscuridad. Yo noté que mi hija iba bastante nerviosa, y la verdad es que yo iba igual, hasta que a lo lejos vimos las luces de aquel lugar. Mientras nos íbamos acercando, como que dejamos los nervios atrás. Ya faltaban unos cuantos metros para llegar a la primera luz del alumbrado del lugar. A tan solo unos minutos de haber entrado, llegamos como al parque del lugar. Ahí habían unas banquetas, como las que se ven en los parques. En una de las banquetas, vimos una figura pequeña. Se veía como una niña, pero ¿qué estaría haciendo sola ahí? Esa fue en primera mi pregunta. O bueno, eso era lo que pensábamos mi hija y yo. A medida que nos íbamos acercando, mi corazón iba latiendo cada vez más fuerte. Esa sombra fue tomando forma, y yo reconocía esa forma. Sabía que era eso, y mi hija también lo sabía. Al pasar por al lado de eso, vimos claramente que era esa muñeca diabólica. Estaba sentada en la banqueta del lugar. Fue ahí donde nos dimos cuenta que a donde fuéramos, eso nos iba a seguir. Así que decidimos dar vuelta nuevamente y regresar a la casa. Ya de regreso fuimos discutiendo lo que íbamos a hacer. Cuando llegamos nuevamente a la casa, ya enfrente de la casa, vimos que alguien nos observaba desde la ventana. Las luces del auto alumbraban a la ventana. Esta luz nos dejó ver la figura que habíamos visto antes en el parque. Ya sabíamos de qué se trataba, así que no nos atrevimos a adentrar a la casa. Solo nos quedamos en el auto, y allí nos quedamos hasta que amaneció. Ya con la luz del sol, nos dimos fuerza para entrar. En la sala de la casa, nos encontramos con esa muñeca. Estaba en el sofá, sentada, como si se tratara de una niña de verdad. Yo no iba a dejar que esa cosa lastime a mi hija, así que me armé de valor y agarré a esa cosa. Llevé la muñeca muy lejos y la quemé. Mi hija jamás subió de nuevo a su cuarto, ya que nos fuimos de esa casa para nunca más volver ahí. Y gracias a Dios, nunca hemos vuelto a experimentar algo así. Como siempre, si han llegado hasta el final de este video, no me queda más que agradecerles a todos ustedes. Si te ha gustado este relato, ya sabes, puedes dejarme tu pulgar arriba en el video, ya que de esa forma me ayudarías mucho en este proyecto.